Pues muy buenos días a todos y quiero expresarles mi gratitud por, en fin, esta afluencia que nos honra a todos y que pone de manifiesto pues el interés que suscita sin duda alguna la presencia de Federico. Como me pedía el rector, explico en 2 minutos el alcance de este ciclo. Hemos querido invitar a todos los que han sido presidentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en los últimos tiempos para que nos expliquen su visión sobre el futuro de la universidad, los futuros de la universidad, porque todos estamos convencidos de que habrá varios escenarios en los próximos años que marcarán la trayectoria de las instituciones educativas superiores, ¿no? Hay muchas incertidumbres acerca de cómo será ese futuro y hay algunos vislumbres claros, pues que las universidades tendrán, en fin, que insistir más en una formación en capacidades, en destrezas, que tendrán que apostar más por las titulaciones híbridas, porque la ciencia, en definitiva, avanza por los bordes, que habrá que hacer una apuesta clara por la formación continua. Eso de que un título valga para toda la vida ha quedado obsoleto. Ahora tenemos que pensar en una educación durante toda la vida. Mediante esos procesos de formación continua tenemos que ser más innovadores, tenemos que ser más creativos, tenemos que ser más emprendedores. Todas esas cosas a mí me parece que son cosas claras que van a marcar el futuro de las universidades, ¿no? Bueno, pues este ciclo quiere pensar sobre esas cosas. UNIR es una institución que se viene preocupando mucho sobre los futuros de la universidad y tenemos en marcha diferentes iniciativas que llenan una mochila que en poco tiempo, quizás en un par de años, podamos ver colmada con muchas de las actividades como esta y podamos tener pues una panorámica de por dónde van a circular en el futuro los caminos de las universidades, ¿no? Bueno, pues este es un poco el sentido de este ciclo que forma parte de ese conjunto de actividades sobre los futuros de la universidad, de tal manera que la conferencia de hoy de Federico Gutiérrez Solana es la segunda conferencia de este ciclo. Tuvimos una primera hace unos días con Juan Vázquez, cronológicamente en el tiempo el primero de los invitados. Hoy tenemos la fortuna de tener a Federico con nosotros. Federico, ante todo, es un gran amigo, ¿no? Y eso bastaría para presentarle. Es muy amigo de sus amigos, ¿no? Pero no le haría justicia simplemente con esta afirmación y por lo tanto me van a permitir que haga un bosquejo de su compleja biografía, ¿no? Federico es ingeniero de caminos y doctor con premio extraordinario por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajó inicialmente como proyectista de ingeniería civil, pero después ya se incorporó al ámbito universitario en el que ha sido sucesivamente profesor titular, catedrático en la Universidad de Cantabria. Ha sido investigador asociado en Carnegie Mellon University y profesor visitante en Carnegie Mellon, en Tufts y en la Universidad de París. No sé si sigue siendo director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria, fue vicerrector y fue rector. Miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas desde el año 2006, vicepresidente con posterioridad y presidente durante 2009 a 2011. Ha dirigido un buen número de tesis doctorales, 15 si mis informaciones están actualizadas, diversos programas de investigación europeos y nacionales, así como numerosos contratos con organizaciones y empresas internacionales. Labor de la cual se deducen pues, un elevado número de publicaciones que podemos cifrar
en más de 200 en revistas especializadas. Actualmente dirige el laboratorio de la División de Ingeniería de los Materiales, acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, y es miembro de diferentes comités asesores en instituciones vinculadas al análisis de la función universitaria. Desde el año 2012, y esta es una función de Federico realmente de muchísimo alcance, pues ha impulsado y dirige el Centro Internacional Santander de Emprendimiento, CISE, creado con el apoyo, como muchos de ustedes saben, del Banco Santander, la Universidad de Cantabria y el propio Gobierno de Cantabria, como una de las herramientas dedicadas a la gestión del emprendimiento integral. Estoy seguro que va a constituir pues una parte importante de la intervención que va a tener con nosotros. Desde CISE ha dirigido y coordinado la red GEM, el Global Entrepreneurship Monitor de España, y el programa de incubación universitaria Explore, con el que tuve el honor de colaborar en mi condición anterior de presidente de SECOT. Este programa, como ustedes saben, tiene más de 55 centros bajo su coordinación y más de 1000 proyectos de emprendedores cada año. Muchísimas gracias, Federico, por haber aceptado nuestra invitación, y tuya es la palabra. Ahora, perdón. Bueno, muchísimas gracias, querido rector y querido Rafa, amigos todos, y queridos amigas y queridos amigos todos. Lo primero siempre es dar las gracias porque, bueno, abrimos una oportunidad de analizar cosas conjuntamente, y creo que esto es bueno para todos y fundamentalmente para la propia sociedad, que hablemos de cosas que son trascendentales para ella. Y tengo que agradecer también la confianza que esta universidad ha depositado reiteradamente en mí, un poco con la mano siempre de Rafa, coordinando actividades de enorme calado y enorme valor para todos, ¿no? Siempre muy vinculado a la gestión universitaria, bueno, en la que trataré hoy de abrir un poco lo que en estos momentos pienso, en un momento en que la sociedad pues va a una velocidad que en general las universidades pues no estamos acoplándonos a la misma. Entonces estamos, bueno, pues lastrando en cierto modo un poco el crecimiento de toda la sociedad, ¿no? Porque tendríamos que acompasar precisamente en el ritmo a toda esta situación. Y de ahí que he puesto un título, y no voy a hablar de, pues como hemos hecho muchas veces, ¿no? de atomizar el análisis de las universidades, hablar de los estudiantes, hablar sobre todo del profesorado como actores, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que ser, etcétera. No voy a hablar ni siquiera de la gestión universitaria en su conjunto, que es un déficit. Es verdad que esto está más asociado a las universidades públicas, estamos en una universidad privada, hay muchísima diferencia, digamos, en la forma de gestionar de unas y otras por la agilidad que pueden tener un sistema público de uno privado, en estos momentos más todavía. Entonces, pero no voy a hablar de todas esas cosas que seguramente saldrán a lo largo de la conferencia y que ha sido motivo de muchos análisis que hemos venido haciendo y compartiendo también en foros como este de la propia, patrocinados y promovidos por la propia UNIR, ¿no? Voy a hablar casi de una actitud que tiene que tener la propia universidad. Es la universidad emprendedora, no como formadora de emprendedores, que también, sino con la propia actitud que tiene que tener como responsable ante la sociedad del propio crecimiento y el desarrollo social. Y por eso
antes que nada quería hablar un poco del marco en el que estamos, en donde la gestión del conocimiento es clave del desarrollo social. El principal agente gestor del conocimiento, el que está en todas las etapas de gestionar conocimiento, es la universidad. Tiene que crear conocimiento, tiene que transferirlo y tiene que apoyar en esa transferencia. Y por lo tanto, el objetivo claro de la universidad no es otro que el desarrollo social. Es el gran compromiso. Y por lo tanto, tenemos que analizar la labor de la universidad frente a ese cometido. No si hacemos la formación es un paso intermedio, la investigación es un paso intermedio, la transferencia es un paso intermedio. Este es un modelo que, bueno, como ha quedado claro que soy ingeniero, y al final no sé si todos estudiamos en su momento el tiro parabólico. Bueno, pues uno, dependiendo del ángulo con el que se tira el proyectil, pues se alcanza más o menos. También de la velocidad de partida o del impulso que se ponga, ¿no? Entonces, en un símil, realmente aquí podemos hablar de lo que es crear conocimiento, que es una necesidad, pero lo importante es que ese conocimiento acceda a la sociedad y haga de esa sociedad competitiva y genere desarrollo, a través de que el conocimiento es clave para la innovación, es clave para la competitividad, por tanto social, y es clave para su modelo de sociedad. Y aquí, el ángulo realmente es la inversión que hace la sociedad en esto. Y en la velocidad de partida o el empuje o el impulso que le damos es la capacidad de inversión que ponemos. Cuanto más inversión pongamos, llegaremos más lejos, y cuanto mejor acomodemos el ángulo a, digamos, equilibrar la inversión entre lo que es investigación pura o generación de conocimiento, de lo que es dar valor a ese conocimiento, transfiriéndolo adecuadamente, pues eso, digamos, generará más alcance. Y ahí es importante también, por tanto, la proporción entre la inversión entre el ámbito público, que debe permitir más el acceso a nuevos conocimientos, y el ámbito privado, que tiene que tener un fin focal de poner el conocimiento en productividad para el resto de la sociedad. La labor de la universidad, aquí abajo está, pues estamos asociados a todas estas situaciones, generar conocimiento a través de la investigación, aportar conocimiento en contenidos, buscar el talento, dar capacidad creativa, trabajar en actitudes, pero al final el paso al tejido social es a través de la innovación. Todo eso se vincula, y desde la innovación es donde las empresas trabajan para conseguir competitividad. Entonces el vínculo real es este, y eso está asociado a la transferibilidad del conocimiento, a la transferencia. De ahí la importancia que tiene, y bueno, me decía hoy Rafael Puyol que precisamente se estaba trabajando con un trabajo también semejante a este que estamos haciendo, directamente vinculado a la transferencia, lo cual es importantísimo. Entonces es importante también ver dónde trabaja la universidad frente a todo ese flujo del conocimiento. Entonces, bueno, pues primero hemos dicho que hay que generarlo. Si no hay generación de nuevo conocimiento, pues al final quedaremos todos parados. Ese conocimiento se transfiere internamente en las propias universidades a través de la formación, pero se va almacenando conocimiento en las universidades que hay que darle salida, y hay que darle salida a través de la transferencia hacia el tejido productivo. Y eso se puede hacer a través de vías institucionales, como hemos venido tratando de hacer, bueno, con seguramente no todo el éxito que requiere la sociedad, a través de relaciones entre grupos de investigación, empresas, pero nos habíamos olvidado, o yo no era consciente tampoco, y yo creo que no hemos sido conscientes de que el principal vehículo de transferir conocimiento son las personas. Por lo tanto, lo que necesitamos son personas que tienen capacidad de luego, todo el conocimiento que tienen, estar entrenadas para transferir. De ahí la importancia que es en la formación dotarles de esas capacidades para que cuando lleguen a las empresas sean impulsores de innovación directamente, porque
tienen esa formación aprendida. Y ahí, bueno, en este sentido, pues gestionar el conocimiento tenemos que ver un poco y rápidamente dentro de ese marco en el que vivimos cuáles son las cosas que tenemos que hacer. En el estado 1 es las universidades tienen que generar y acumular conocimiento, pero tenemos que ver con qué esfuerzo, con qué inversión, con qué resultados y cuál es la efectividad, para qué lo hacemos. ¿Simplemente para hacer más artículos científicos o para transferirlo como materia prima para el crecimiento social? Esta es la clave. Es decir, no es, lo otro es un paso intermedio que tenemos que realizar. Y en ese sentido, todos conocemos y se hablaba esta mañana, no estamos haciendo una apuesta decidida como sociedad en España, hablando ya en general. Pues nuestro nivel de inversión comparado con otros países es bajo. Y no solo eso, es decir, que ante situaciones difíciles, como ha podido ser la crisis que hemos vivido a partir del año 2007, pues España ha ido hacia atrás, ha decidido que invertir en conocimiento no era una forma de salir de la crisis, mientras que otros países al final han visto lo contrario. Y ese era el momento más importante para invertir en conocimiento. Bueno, esto lógicamente no solo es que no nos deje avanzar adecuadamente, sino que nos está haciendo retroceder con respecto a otras sociedades, ¿no? Asimismo, pues el porcentaje de inversión que tenemos entre lo que es la parte pública y la parte privada, pues tampoco es la adecuada. La parte privada, probablemente porque no hemos sabido generar una cultura global y un modelo social global, pues no tiene el aprecio hacia la inversión en innovación como corresponde. En otros países más avanzados esta proporción se acerca a 2/3 del total de la inversión del país, mientras que en España difícilmente alcanza el 50%. Entonces, ahí necesitamos que se entienda por parte del tejido empresarial que una parte fundamental de la responsabilidad en la inversión también está en su seno y que esa es la clave de futuro también, ¿no? Pero trabajando todos juntos. Simplemente para ver que hay una cierta relación entre lo que es invertir, por ejemplo, en I+D+I, que es una parte de la gestión del conocimiento, no todo, pero digamos uno en el que se ponen mucho los objetivos, es decir, bueno, estamos en el 1,2%, en estos momentos deberíamos llegar al 2%, y en muchos países se habla del 3%, y en algunos se supera. Bueno, es cierto que hay, bueno, una cierta relación entre lo que es la inversión y la producción científica en esa primera fase de lo que es gestionar el conocimiento. Nosotros estamos aquí junto con Italia, es decir, invertimos menos de lo que entendemos que puede ser el entorno necesario, el entorno umbral en el que esto empieza a tener unos réditos mayores, ¿no? Deberíamos al menos aumentar un 50% de lo que estamos haciendo actualmente para entrar en esas situaciones más eficientes. Por otro lado, se habla, y en estos días se hablaba también a raíz del informe de la Universidad Española en Cifras, bueno, que no debíamos mirar tanto el número de publicaciones que hace España, que sí que ha crecido mucho y demás, sino la calidad. Pero realmente hay una correlación bastante grande entre cantidad y calidad cuando se hace en términos relativos. Si aquí comparamos las citas por documento, que es un índice de calidad en cierto modo, con las publicaciones por millón de habitantes también, que es un índice de número, de cantidad de artículos científicos, pues vemos que aquí la correlación es bastante buena y que lo que es importante es avanzar en esta dirección llevando una inversión mayor, que es la que permite acceder a más publicaciones y de más calidad. Es decir, lo que estamos haciendo ahí es generar materia prima para la producción, para ser más productivos, para ser más competitivos, y no solo para ser más ricos económicamente, sino ser más ricos desde un punto de vista de sociedad, con todos los valores y no solo económicos. Por lo tanto, para tener conocimiento que transferir hay que crearlo, pero también orientar su transferencia, y todo ello con una inversión adecuada. En el segundo nivel
de este proceso de la gestión del conocimiento, después de crearlo hay que transferirlo, como hemos dicho, lo mismo hay que pensar con qué esfuerzos, con qué resultados, por qué vías. Y una de las conclusiones, como comentaba antes, es que nos estábamos olvidando de la vía más importante, que son las personas. Necesitamos investigadores que sean capaces de entender que sus resultados de investigación se pueden poner en fase productiva, por lo menos que piensen que eso es así, que no solo vale para generar un artículo científico. Necesitamos que todos los egresados pues tengan esas, vamos a decir, cualidades para potenciar más allá donde lleguen profesionalmente el entorno que les rodea, y necesitamos que los propios gestores estén contemplando qué necesita activar de los demás para hacer más rico pues, la sociedad en su conjunto. En la misma relación con la inversión de antes, en donde la I+D+D juega ese equilibrio entre la parte pública y la parte privada, de nuevo se ve como en el índice de innovación, en que hacen algunas publicaciones a nivel mundial, pues de nuevo estamos en situaciones semejantes, ¿no? Como Italia, pues invertir menos, pues no llegamos a esos entornos donde la calidad innovadora, por decir, de la cultura innovadora, pues es más potente. Esa situación de la innovación es la que realmente nos lastra bastante en la competitividad de España. A nivel mundial estamos con un conjunto de indicadores que se han hecho y se han cambiado en los 2 últimos años. Estamos en el puesto 23, pero realmente somos una economía que deberíamos aspirar a más, ¿no? Desde un punto de vista científico, depende cómo lo veamos, pues podemos estar en el 10º o en el 15º o 20º. Pero bueno, hay posibilidades, o tenemos más posibilidades que los que realmente muestran este puesto. Y uno de los claves que tiran para abajo es la innovación. Por eso tenemos que mejorar ese aspecto. Ese aspecto que al final, como veíamos, se traducía en cómo somos capaces de transferir el conocimiento y ponerlo en capacidad innovadora en el seno de las entidades productivas. Y bueno, vemos aquí que en ese sentido los indicadores que muestran esa situación pues estamos mal, ¿no? En nuestro, por ejemplo, la presencia de alta tecnología en la capacidad productiva de los diferentes países, pues estamos bajos, es decir, no tenemos un conocimiento tecnológico activado como tienen otros países. No generamos patentes. Aquí está el dato solo de las patentes universitarias, que vemos cómo desde el año 2012 pues ha ido decreciendo en número, pero sin embargo sigue aumentando en proporción frente al conjunto de la actividad de patentar de todo el colectivo, de toda la sociedad española. Entonces, si estamos bajando y seguimos subiendo en porcentaje, quiere decir que el conjunto de la sociedad estamos bajando en número de patentes. Es decir, no situamos el conocimiento a ese nivel adecuado para transferirlo y ponerlo en valor productivo. Lo mismo, de alguna manera, estamos viendo cómo directamente, y probablemente porque no lo tenemos bien estructurado, la generación de spin-offs está prácticamente estable, con independencia de que nos hayamos concienciado mucho más de la necesidad de trasladar esa cultura emprendedora a nuestros estudiantes. Por lo tanto, no hacemos bien esa transferencia y necesitamos incentivar la aplicabilidad del conocimiento en procesos productivos. Debemos activar la transferencia también desde el seno de las propias universidades para entrar en el seno de las propias empresas y hacer intraemprendimiento en ambos entornos, y también desde la universidad para activar, digamos, flujos que permitan la innovación o el apoyo a la innovación desde entidades externas a cada una de las instituciones. Si analizamos un poco con esa visión lo que estamos haciendo ahora en las universidades, desde la formación hasta la conexión con el tejido empresarial, vemos que tendríamos que crecer
en la formación emprendedora de los universitarios para darles ese carácter de vehículo transferidor del conocimiento para poder tener más potencial al llegar a las empresas a través de su empleabilidad. Realmente el tener una formación más completa de esta manera también gana directamente en la empleabilidad de los egresados, pero es que potencia muchísimo la capacidad de las empresas a posteriori. Lo mismo debemos hacer con los investigadores para favorecer que ellos mismos entiendan que de los resultados de sus investigaciones pueden nacer spin-offs innovadoras si estructuramos bien la forma de realizarlo, pero también que pueden ser una forma de entrar directamente en el tejido productivo para siendo útiles a las empresas que están activadas para entender su capacidad como un elemento diferencial de cara al futuro. Entonces hay muchas situaciones que no estamos cubriendo incluso desde el ámbito formativo y que debíamos impulsar, pero ya digo, no solo eso, sino es la propia actitud de la gestión universitaria que tiene que cambiar para que todo esto no sea solo el empuje desde un lado, sino que también venga asociado a la demanda desde el otro lado. Bueno, y esto al aplicarlo, ¿qué debemos buscar con ello? Pues una productividad eficiente y eficaz, en donde claramente tenemos una serie de retos. Uno es el emprendimiento empresarial, es decir, las empresas tienen que ser emprendedoras, o llamémosle innovadoras, y por lo tanto tenemos que potenciar la innovación y así la competencia. Bueno, este es un detalle. No tenemos aquellos portadores del conocimiento, digamos, más disruptivo que tenemos, que son los investigadores haciendo sus tesis doctorales. Estamos en el frente del conocimiento de su área, sea la que sea, pues no acaban en el tejido productivo, en el tejido empresarial. Es decir, los investigadores que tenemos en porcentaje en España dentro del tejido empresarial, pues están muy por debajo de lo que tienen otros países, ¿no? Y esto, lógicamente, es porque no hay una cultura clara de innovación en las empresas. También porque tenemos un tamaño de empresas que es, digamos, pequeño, con un tamaño medio comparado con otros países más potentes, y porque todo eso hace que al final que las empresas con capacidad innovadora en nuestro país pues sean escasas y que la inversión que están haciendo pues digamos también está estabilizada en los últimos años. Bien, este es el marco. Es decir, esto me decía antes uno de los periodistas que está en la rueda de prensa, que no sé si está aquí, ya que, bueno, esto que era publicar en el desierto. Bueno, pues es que es verdad que tenemos una parte de este discurso es común al que hacíamos cuando ha dicho Rafael. Yo era presidente de la CRUE en el 2009 y empezamos a hacer ver estas cosas. Y mucha parte es común. Sigue siendo, lamentablemente, sigue siendo el mismo discurso el que tenemos que seguir haciendo. Pero tenemos que intentar convencer de que es fundamental hacer un análisis de ese marco global de la sociedad para tener un modelo global en donde la universidad encaje, digamos, con su funcionalidad para hacer una mejor sociedad. De tal manera que entonces la segunda parte, y esta es la que encaja más con el título del ciclo, bueno, pues surge una necesidad inherente. Necesitamos las universidades que sean instituciones emprendedoras. ¿Para qué? Pues para tener una sociedad globalmente emprendedora, una sociedad que es capaz de crecer a partir de su propio conocimiento. Y en ese sentido tenemos que formar profesionales emprendedores, es decir, habíamos hablado de la importancia de las personas, formar profesionales emprendedores, formar investigadores emprendedores, apoyar a la formación y crecimiento de empresas productivas y gestionar el conocimiento para apoyar toda una sociedad así. Esto no quiere decir que solo hagamos formación para el emprendimiento. Quiere decir que la propia gestión de la universidad vaya a activar entornos de crecimiento colaborando o cooperando con otros agentes.
Bueno, ¿y cómo debemos hacer esto? Bueno, primero es con método, no lo podemos hacer voluntariamente. El problema de muchas cosas que hacemos en nuestro país es que el voluntarismo lo tenemos, pero al final no es eficiente, ¿no? Y entonces, si vamos a un método, acaba de aparecer una visión europea de la importancia de todo esto y por lo tanto deberíamos acomodarnos a esto que marca Europa como un marco referencial en donde trabajar con todo esto, ¿no? Europa, creo que hace tiempo ya fue explicando que el proceso educativo, como se decía antes, no es vamos a conseguir un título y para toda la vida ya me he formado y a partir de ahí, no, sino que necesitamos una formación continuada. La sociedad evoluciona, las demandas, el conocimiento de la sociedad evolucionan y por lo tanto tenemos que ir educando continuamente, formando continuamente, entrenando continuamente, activar los recursos de todas las personas. En ese sentido, Europa estableció una serie de competencias claves. Estableció hace ya unos años que las competencias digitales son fundamentales. Esas competencias digitales estableció en torno a un programa, un marco que se llama Digicom, y ahora hace lo mismo con el emprendimiento. Entiende que las capacidades emprendedoras son fundamentales para la sociedad, no para solo hacer empresas propias a partir de las ideas propias, sino como colectivo, y surge el marco Entrecom. Ese marco Entrecom pues trabaja en una serie de habilidades o capacidades que están asociadas a hacer de las oportunidades y de las ideas que nacen en torno de las oportunidades valores productivos para la sociedad, sabiendo trabajar con los recursos que se tienen, recursos de personas, recursos materiales, recursos fundamentalmente de conocimiento y capacidad, y también entrenar a las personas para llevarlos a la práctica, para todo eso ejercitarlo y entrar, como dice el marco, en acción. Todo esto lo hace porque entiende que hay una necesidad social en fomentar este tipo de iniciativas para todo lo que es apoyar al desarrollo, tanto social como económico. Y que no hay una cultura general en los países y falta de conocimiento de que realmente la importancia de cómo implementar esto desde la educación hasta a lo largo de toda la vida, de todo el proceso de formación educativa de las personas, que es realmente toda la vida. Y de ahí que entiende que hay una necesidad de armonizar y crear una visión común. Y por tanto, decir, vamos a darnos un marco común en el que todos debemos. Por eso el marco trata de establecer una situación común, un lenguaje común de esas habilidades que permitan unir a la educación y al trabajo. Es decir, no, esto, como veremos ahora, todos estos conceptos que están aquí marcados por ellos, al final lo que tienen un reflejo es que son favorecedores de la transferencia del conocimiento. Es la conectividad entre educación y trabajo, es la concepción del emprendimiento como una competencia clave, identificar capacidades que se pueden desarrollar a través de la educación y el entrenamiento, hacerlo por consenso entre los agentes interesados y, en cualquier caso, el que todos los sistemas de aprendizaje sirvan para apoyar a la creación de valor. Y entonces se entiende el emprendimiento desde las personas que actúan en oportunidades e ideas, usando recursos para transformarlos en valor para todos, ¿no? Y eso da sentido a todo este marco y eso da sentido a que cada persona, esté donde esté ejercitando o poniendo en ejercicio, en acción, su capacidad, su experiencia, su conocimiento en beneficio del crecimiento de todos. Esta es un poco la filosofía. Bueno, al final
emprender es una competencia de cada persona como conjunto de capacidades que permiten tanto el desarrollo personal como la participación activa en el desarrollo y en el crecimiento de la sociedad, como el ingresar en el ámbito productivo y reingresar continuamente en el ámbito productivo con la evolución que éste tenga de forma adecuada, y también generar nuevos entornos productivos como puede ser la creación de nuevas empresas de todo tipo. Además, esto, para comprender que no es una iniciativa destinada exclusivamente a la persona per se, pues podemos comparar cuáles son las demandas empresariales en las habilidades que requieren de las personas para que entren a formar parte de su organización con las que establece el propio Entrecom, y son básicamente las mismas, ¿no? Solucionar problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, es decir, inteligencia emocional, todo aquello que hace o que da o que permite que el conocimiento y la experiencia de cada uno se pone en valor común y se trabaja con ello para ir más lejos en todo esto. Bueno, esto por tanto que favorece lógicamente la empleabilidad directa, porque las empresas es lo que demandan, pues digamos está relacionado con todo ese crecimiento para las personas y para las instituciones. Por lo tanto, como necesitamos una sociedad emprendedora, una sociedad que crece, las universidades en ese entorno deben ser protagonistas, deben crear conocimiento y ser investigadoras, pero además deben tener esa faceta de entender para qué deben ser y para qué deben hacer lo que hacen y ser emprendedoras. Desde luego, en la formación y motivación del emprendimiento, porque estamos encargados de formar personas, no solo hay que formar en contenidos conceptuales, sino que hay que formar transversalmente en estas habilidades, que ya en el año 2014 la Unión Europea hacía un informe en el que decía cómo el entrenamiento en emprendimiento dentro de la educación superior tenía impacto en la empleabilidad de los jóvenes, tenía impacto en la intención de, de trabajar en procesos emprendedores, generaba o tenía un papel social y económico fundamental y abría la mentalidad de esa cultura emprendedora e innovadora que socialmente necesitamos. Pero si las universidades deben formar en el emprendimiento a las personas, asimismo también deben ser emprendedoras. Y tienen que visualizar que en la formación de las personas están actuando también en generar o en acercar la investigación a los entornos empresariales, acercar personas emprendedoras a los entornos empresariales, y deben favorecer los flujos para que esto sea posible, conectando directamente con esos tejidos empresariales y trabajando conjuntamente. Y además debe permitir que todo ese sistema acelere y crezca en procesos de nuevas empresas o en procesos, digamos, de estabilidad y de potenciación de las empresas existentes, de crecimiento y de generar un tejido productivo pues, más potente. Bueno, entonces este es el marco, estas son las necesidades donde las universidades tenemos que visualizar qué hacemos, y hay una serie de realidades disruptivas que están puestas en marcha en los últimos años. Esto no solo sucede en España, sucede en el mundo. Quería comentar algunas de ellas. Hay una universidad que nació hace 6 años, que se llama Minerva. Nació en Estados Unidos de la mano de un emprendedor que él montó en el ámbito del emprendimiento digital su empresa. Entonces se dio cuenta que había un campo en donde las universidades no estaban actuando bien, pues estaban actuando con unos métodos
bien establecidos, pero que no valían para la sociedad del futuro. No estaban usando el método adecuado. Entonces, él propuso, la idea fue crear una universidad que pudiera competir con Harvard en cuanto a, digamos, a la ambición, basada en todas aquellas metodologías que hacen a las personas ganar en habilidades de forma mucho más rápida, ejercitándolas permanentemente en el proceso formativo. Ejercitar el pensamiento crítico, el creativo, la comunicación, la transferibilidad, la interacción. Como he comentado, decía que están haciendo las universidades un buen trabajo, pero para el mundo de ayer, es decir, no estamos contemplando que los profesionales que estamos formando hoy son para el mundo del mañana, ese mundo en el que decía también Rafa, que evoluciona, que ya no sabemos cuáles van a ser las profesiones reales del futuro, salvo lo que sí sabemos es que cada persona va a ser su principal agente valedor de sus capacidades. Y esto es importantísimo. Y eso, él mismo tiene que saber ponerlas en valor frente a la sociedad. De tal manera que en ese análisis que hacía, el método con el que hemos aprendido y con el que seguimos enseñando es resolver problemas en un contexto dado, pero siempre muy acotado, ¿no? De forma estanca. Trabajamos en ingeniería, resolvemos problemas ingenieriles, ejercicios que nos plantean cómo debemos saber resolverlos y los resolvemos, acabamos aprendiendo a resolverlos, pero al final no entendemos para qué, por qué, cuál es el beneficio de la sociedad en esto, cómo podemos avanzar en ese tema. Y por lo tanto la propuesta era combinar ambas cosas, y entonces estableció un modelo en el que en estos momentos ya solo admite al 1,2% de las solicitudes que tienen. Es decir, que claro, eso significa que tiene una demanda altísima para un proceso así. Económicamente cuesta la mitad que Harvard. No tiene aulas ni campus fijos. Dan un semestre primero, por así decir, todos los estudiantes juntos, y luego cada semestre cambian de lugar en el mundo y van trabajando simultáneamente a su formación en un entorno con todas las capacidades transversales, ¿no? Ya han tenido promociones que están colocados en todas las empresas de más valor, de alto valor tecnológico, y el objetivo de 2025 ya es tener 10.000 alumnos egresados. Digamos, estas son iniciativas nuevas. Desde luego, al menos desde las universidades públicas españolas, no podemos ni imaginar hacer una cosa así. Y entonces una de las cosas que tenemos es que evolucionar desde donde estamos, porque si no va a ser imposible, pero al final nos está marcando por dónde evolucionan otros, ¿no? Y esto siempre hay que tenerlo de referencia. Este es otro modelo que seguramente hayáis visto. Esto ahora no es una universidad la que propone, o no es una persona que propone una universidad, sino que es una institución, una gran empresa telefónica que dice: este modelo me gusta y lo traigo aquí, pero lo hago como Telefónica. Es una apuesta formativa que ya se ha cuidado en otros países, en donde lo que se hace es formar en competencias digitales y programación en una inmersión total, trabajando en equipos durante 3-4 años. Bueno, esto realmente lo que hace es salvar las carencias de las competencias tecnológicas que tenemos. Hemos visto cómo España necesita en ese sentido pues tener unos resultados más potentes en sus empresas, tener más cultura tecnológica para ello y para, digamos, evolucionar como otras empresas pues evolucionan, y por lo tanto seguir compitiendo con ellas. Pero al final la solución está en lo mismo, es decir, trabajar con todas esas habilidades que son necesarias para que el conocimiento fluya más rápido y se destine.
Es verdad que no es una propuesta tan integradora como la anterior, que era más universal, vamos a decir, en todos los sectores de conocimiento. Esta está dedicado y pone foco en aquello que tiene interés la empresa. El mundo tecnológico digital pues nos interesa y queremos solucionarlo. Y no han ido a las universidades a que se lo solucionemos, ya lo solucionan por ellos mismos. Y esto es una llamada de atención a las universidades. Ojo, porque nuestra función, que es dar respuesta a la sociedad de sus demandas, si no se la damos, ellos mismos la van a buscar, porque esto ya no es cuestión de esperar años. Ahora ya es así, ¿no? Entonces, es una llamada, creo que debemos ser muy reflexivos ante estas situaciones, ¿no? Lo hacen gratuito porque tienen unos intereses muy claros, seleccionan personas, trabajan en una línea muy directa que está muy asociado a la inteligencia artificial, y los resultados en otros países ha sido espectacular y por eso realmente pues lo traen aquí, ¿no? En las primeras convocatorias ya han tenido lleno total. Están en Madrid y plantean, creo que una en Barcelona también. ¿Qué hacemos las universidades españolas? Pues hay algunos casos y hay algunos ejercicios en este sentido, más en la parte exclusivamente formativa. El caso de Mondragón es un caso bastante paradigmático. Ha creado un grado específicamente en emprendimiento trabajando solo con las habilidades. Es decir, en este caso no hay formación conceptual, sino que se trabaja en resolver un problema que el propio equipo decide y que tiene que hacerlo y ponerlo en valor, como veremos ahora. Y en cambio, pues las universidades, las públicas, pues dan algún crédito teórico y programas voluntarios que realmente tienen muy poquito alcance. Como hemos visto, no hay una evolución en los números de startups que nacen de las universidades, aparentemente, según el control que tienen ellas mismas, que ni siquiera es exhaustivo, porque en ese número, nosotros en el programa que tenemos en Explorer, que mencionaba antes, todos los años aparecen unas entre 100 y 150 empresas nuevas nacidas del conocimiento universitario mayoritariamente, porque el 90% de los participantes son universitarios. Es decir, claro, eso no están controladas directamente por las universidades, porque es una estructura más global, pero ni siquiera las cuentan. Es decir, que no tenemos esa cultura, vamos a decir, de racionalizar la formación y los resultados. Bueno, el tema de Mondragón se basa en una metodología que es de Finlandia, finesa, y lo que trata es precisamente de formar a las personas con esas habilidades. En este sentido, no cuida, si se me permite, adecuadamente, creo, la formación también en conceptos, que desde un punto de vista metodológico también es importante. Bueno, en cualquier caso sí que tienen éxito, y sus egresados pues también recalan en un porcentaje de un 35% para generar sus propias startups, que vienen derivadas del trabajo que han estado haciendo para egresarse, porque para egresarse tienen que tener una empresa montada y facturar 15.000 euros al menos en un año. Pero el 97% están trabajando, lo cual significa que tienen una alta empleabilidad, con independencia de que sea para montar su propia empresa o no, ¿no? Nosotros desde CIS hemos hecho a una serie de universidades, y las hacemos en abierto para cualquier universidad con la que quiera colaborar, una idea y un concepto. Es decir, bueno, si estáis trabajando en una línea, estamos ahí, no podemos pensar que dejemos de hacer lo que hacemos, porque esto, sobre todo, ya digo, en la universidad pública es un imposible. Después de lo que hablábamos el otro día, que decía la CRUE ahora iba a reducir el número de titulaciones, aquellas que realmente no tienen demanda y demás, pero aún así hay detrás toda una inercia que alimenta toda esa situación. Pero estando ahí, sí se puede conciliar eso con formar de otra manera. Porque esta formación en habilidades no es una formación añadida al esfuerzo de los estudiantes de todos los días de estar frente a una pizarra o analizar de forma más o menos teórico-práctica las cosas,
sino que son ejercicios, es ejercitar capacidades, habilidades, de una forma que en general puede ser bastante divertida. Nosotros hemos estado dando un máster en nuestra universidad estos años, en donde lo dábamos viernes y sábado. Ya sé que esto para una universidad privada que tiene precisamente todo esto, pero esto para hacer que los estudiantes, después de toda la tralla que les damos en las aulas, vengan un viernes por la tarde y un sábado y vuelvan a su casa y digan que se lo han pasado estupendo y digan a sus amigos que merece la pena hacer esto, pues esto significa que esta formación no pesa añadido a lo que ya hacemos, ¿no? Sino que es muy compatible y se puede hacer. Entonces, buscando es hacer universidades más atractivas y competitivas, la idea es aprovechar la formación que se está dando, pero darle además una formación en competencias que ofreciendo distintas formas de ganar ese entrenamiento a los estudiantes mediante talleres, programas, cursos más o menos reglados o establecidos o estructurados de acuerdo a lo que se establece oficialmente o no, pero siempre vinculándolos, toda esa formación, a los que realmente la están ejercitando también en el día a día, que son los empresarios y, digamos, personas profesionales que están trabajando. Esto es una manera también de acercar poderosamente a la empresa, a la universidad, meterla dentro a través de los propios empresarios voluntarios que ayudan en esta formación a los chicos. Y de esta manera crear certificados que sean, bueno, tú tienes tu título universitario más una capacitación emprendedora en habilidades vinculadas a Entrecom, vinculadas al marco europeo que queramos ponerle, que puede hacerse y así no perdemos ninguna generación tanto en grado como en posgrado. No olvidemos a que los posgraduados entran o vienen en el ámbito profesional a un nivel más alto, o si están haciendo la tesis doctoral van a tener unos conocimientos muchísimo más profundos en un tema y sin embargo no van a saber qué hacer con ellos, salvo publicar probablemente. Y démosle además el aval de aquellos que están diciendo que necesitan esas habilidades para progresar en sus organizaciones, que son las empresas. No busquemos el aval de la NECA, porque sería imposible. No busquemos el aval de una institución empresarial, por ejemplo, que entienda que eso le viene bien a la empresa X o al colectivo de empresa X. Se llama cámara, se llama COE, se llama empresa familiar. Y que esas le den el sello a aquello que hace una universidad determinada. Y nosotros ahora estamos trabajando con la universidad y la COE para que finalmente entiendan que eso puede ser una situación. En resumen, las universidades en general en España estamos trabajando aquí, ¿no? Es decir, en conocimientos conceptuales. Tratamos de cubrir al máximo todos los campos, ciencias sociales, hacemos ciencias básicas, hacemos ingeniería y tecnología, hacemos todas las ramas, bio, etcétera, pero no profundizamos apenas en las capacidades, es decir, estamos muy planos. Hay soluciones como la de Mondragón que fundamentalmente se orientan aquí, hay soluciones como la de Minerva, es que eligiendo puntos singulares de aquí, pues lo trazan con toda su situación, o como 42, que es un caso específico para esto. Y la manera de empezar a cubrir este terreno es trabajando directamente para que todos aquellos, estén donde estén en su sector de conocimiento, sean capaces de tener posibilidades de formación en estas habilidades transversales, soft skill o como las queramos llamar. Y esto, pues el programa que hemos ofrecido, pues sería un primer impulso, pero lógicamente debe progresar más allá. Pero sería un primer paso saliendo de donde está. Bueno, concluyendo, y un poco como resumen de todo, la sociedad en su crecimiento requiere un modelo de gestión de conocimiento adecuado. Es
la principal materia prima con la que cuenta. En él la investigación para crearlo es fundamental, la transferencia es fundamental y su aplicación innovadora es fundamental. Y todo ello, por tanto, necesita y requiere inversión en un modelo adecuado. El emprendimiento es, como cultura social, hace de las personas y de las instituciones elementos innovadores, es decir, son las personas transmisoras de su conocimiento a través de una capacidad emprendedora las que hacen de las instituciones más innovadoras. Y Europa ha hecho una apuesta por ello con un modelo establecido, y las universidades no podemos quedarnos al margen de ese modelo, y por tanto, como responsables de la gestión del conocimiento, también debemos ser proactivas y por tanto emprendedoras. Acomodar toda su gestión a esa necesidad social en permanente evolución, formar en competencias y aplicar en conocimiento como hacen el modelo de las Minervas, generar conocimiento a través de institutos o unidades de investigación potentes y transferir a través de personas emprendedoras, lo que garantiza innovación y competitividad. Y por lo tanto tenemos un reto inmediato que es, desde el modelo actual, tratar de ir buscando esa hibridación entre institutos o grandes, digamos, grupos potentes de investigación y Minervas, es decir, formación en conocimiento y en habilidades simultáneamente. Esto no significa que todas las universidades tengan que hacer de todo. Yo entiendo también que hay especializaciones en todo este marco, especializaciones que se pueden trabajar además coordinándose entre unos y otros para cubrir todo el espectro que necesita la sociedad. Y esto es un poco, ya digo, sin entrar en los pequeños detalles de cómo tiene luego que actuar el profesorado, los gestores, los unos y los otros, que seguramente hemos trabajado en los últimos años mucho y muchas personas, y que probablemente saldrán en este ciclo con mucho detalle. Pues quería dar, bueno, una visión un poco más quizá utópica, pero que creo que es importante que la tengamos de referencia. No solo los universitarios, sino aquellos que tienen más responsabilidad ante la sociedad y acogen más responsabilidad ante la sociedad, como son las administraciones, ¿no? Que son las que tienen que cauzar modelos poniendo a todos los agentes a trabajar conjuntamente. No, muchísimas gracias. No sé si